quiero hablarles acerca de un tema fundamental para toda la humanidad. Quizás es el tema más importante que una persona puede escuchar. Quiero que estos pocos minutos puedas prestar atención de una gran realidad y una gran pregunta que muchos se hacen. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo obtener la salvación para mi vida? ¿Cómo puedo obtener el cielo o la vida eterna? Y yo te quiero contar hoy, según la palabra de Dios, cómo obtener la salvación para tu vida. En primer lugar, para esto es necesario entender quién es Dios. Dice la palabra de Dios que Dios es amor, que Dios es justicia, que Dios es soberano, que Dios es santo, que Dios tiene poder, que Dios está en todos lados y todo lo conoce. ¿Y usted conoce a Dios? Mire, hay algo que es real y que es fundamental para entender la salvación, el amor de Dios. Pero no podemos entender la salvación si no entendemos la justicia de Dios. Dios es justo. Dios es un ser maravilloso, un ser que no podemos dimensionar tanto amor que tiene para con la humanidad. Pero para esto también es necesario entender quiénes somos nosotros. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos somos pecadores y estamos separados de la gloria de Dios. Nuestros pecados nos han separado de la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga de nuestros pecados es la muerte espiritual, la muerte eterna. Entonces, ¿cómo puedo yo obtener vida eterna si he pecado? Si soy pecador, si he ofendido a Dios. ¿Cómo puedo obtener la salvación de mi vida si mis pecados me han condenado a la muerte espiritual? Bueno, hay una gran solución para esto. Y esta solución es un plan perfecto pensado por Dios. Dice la palabra de Dios que todos los pecados nos llevan a la condenación eterna. Y alguien tiene que pagar esos pecados que nosotros hemos cometido. Y ninguno de nosotros, ni por nuestras obras, ni por religiones, ni por lo que somos, ni siquiera porque podamos morir nosotros mismos, podemos pagar estos pecados. Por eso en Romanos capítulo 5, versículo 8, la palabra de Dios nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren, el plan de Dios comienza con una justificación. Alguien tiene que pagar los pecados, y ese alguien fue nada más ni nada menos que el Hijo de Dios, Jesucristo, el cual no tuvo pecado, el cual vivió una vida santa, agradable a Dios, y el cual se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario para que nosotros podamos tener salvación. Mire, lo primero que nosotros tenemos que entender es que como Dios es santo y como Dios es justo, no puede dejar pasar nuestros pecados y no puede aceptarnos como pecador. Pero sí Dios ideó este plan con Jesucristo su Hijo para que Él ocupe el lugar que nosotros teníamos que ocupar. Dice la Biblia en Isaías capítulo 45, 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Miremos a Dios. La única forma de ser salvo es mirar a Dios. Mirar a Dios. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice la Biblia: al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios en él. Miren, Jesús pagó el precio que usted y yo teníamos que pagar. Ahora, no podemos nosotros acceder a la vida eterna si no creemos en Jesús. Es necesario creer en Jesús. Dice la palabra de Dios: el que cree tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, en Juan capítulo 3, 16, que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. El primer paso es creer que Jesús murió en la cruz por nosotros. Creer que Jesús no solamente cargó sus pecados por nosotros, sino que al tercer día resucitó y hoy vive. Dice la Biblia que Jesucristo está a la diestra del Padre abogando por nuestros pecados. Jesús vive. Y así como Jesús vive, nosotros tenemos una esperanza de vida eterna juntamente con Él. Jesús vive. Jesús resucitó, Jesús vive. Y hay que creer para tener vida eterna. Mire, lo segundo que dice la palabra de Dios es que hay que arrepentirse de los pecados. Una vez que nosotros creemos que Jesús ocupó nuestro lugar, el mismo Espíritu de Dios va a provocar en nosotros un arrepentimiento para que podamos ser transformados. Dice la Biblia en Hechos capítulo 3 versículo 19. Dice que arrepentíos y convertíos para que sean borrados sus pecados y vengan de la presencia de Dios tiempo de paz. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirse y convertirse de nuestros pecados. Miren, no hay religión que nos pueda salvar, solo Jesucristo. Y para que Jesucristo nos salve es necesario arrepentirnos, convertirnos, creer en Jesucristo que murió por nosotros, por nuestros pecados, allí en la cruz y que resucitó al tercer día. Dice la Biblia que una vez que nosotros recibimos esta gran bendición, somos sellados por el Espíritu Santo de Dios y comenzamos una nueva vida, una vida alejada del pecado, una vida que agrade a Dios. Y esta vida que agrada a Dios y alejada del pecado tiene que ver con la obediencia a lo que Dios nos ha mandado en su palabra. Entonces, ante esta pregunta, ¿cómo ser salvos? ¿Cómo tener la vida eterna? Mira a Dios, mira a Jesús, mira la cruz. Allí Él murió por vos. Mira la tumba, está vacía. Resucitó por nosotros. Tenemos que creer en Jesús. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y comenzar una nueva vida de obediencia a Dios para tener vida eterna en Cristo Jesús. Somos sellados y dice la Biblia que este sello del Espíritu Santo es una garantía de vida eterna para siempre, jamás. ¿Querés tener salvación? Acércate a Dios. Pedile a Dios perdón por tus pecados. Cree en Jesucristo y vas a recibir al Espíritu de Dios en tu vida, hoy y para siempre. Amén.